Hola, mi nombre es Alejandra Garzón y hoy les voy a hablar sobre el prólogo y el primer capítulo de La modernidad líquida de Simon Bowman. Entonces vamos a comenzar con el prólogo. En pues comienza a hablarnos y pues en sí introducirnos a lo que va a tratar el resto del libro. Esto quiere decir que pues va a comenzarnos a hablar de aspectos tales como el líquido y lo sólido, palabras o pues conceptos que él toma para ejemplificarnos y para facilitarnos así como el entender la teoría que él propone. Entonces, él menciona así que los líquidos se refieren a la actualidad y los sólidos a pues el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que él dice que en una modernidad sólida, pues la modernidad antigua, las cosas eran sólidas, fuertes y eran muy rígidas. Esto quería decir que pues no eran flexibles, sino que pues había unas leyes, unas reglas que sí o sí se debían cumplir y por nada del mundo iban a cambiar. Sin embargo, dice y se refiere a que pues a medida del tiempo esta modernidad se volvió una modernidad líquida que fluye, o sea que fluye, tiene cambios constantes, se adapta a lo que sea y en realidad es a eso a lo que él se refiere. Cita a autores como Paul Valéry, el cual pues, nos hace una pregunta muy importante y es una de las primeras citas que hace en el libro. Entonces se pregunta a él si la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado. ¿A qué se refiere esto? Principalmente, pues hoy lo podemos relacionar con algo, con la inteligencia artificial, o pues en sí con diversas inteligencias y tecnologías que pues ha venido desarrollando el humano, que a tal punto llegan a tener también ciertos conocimientos e ir más allá que el mismo humano que las creó. Entonces así él comienza a mencionar esto, que en la actualidad las personas no toleran nada que dure y que es algo que en realidad pasa en todos los aspectos de la sociedad, en la familia, en las parejas, en el trabajo, si quieren el estudio, relaciona y pues también después en cierta parte del libro nos va a mencionar el cómo antes en una empresa las personas se situaban, comenzaban a trabajar y en realidad terminaban su vida laboral en esa misma empresa. En cambio pues hoy duran 1 o 2 meses, luego cambian, incluso duran algunos años, pero pues no es tan constante como para llegar al final de su vida laboral en solo la misma empresa o haciendo la misma labor. Así también pues comienza a hablarnos de conceptos tales como el panóptico. Para darles como un contexto, el panóptico, pues como en la antigüedad por decirlo así, era un centro carcelario en el cual eh, era como un lugar redondo donde los presos tenían unas celdas muy pequeñas para permitir la movilidad. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ellos no se podían mover mucho y siempre pues estaban a la vista de los guardias. Entonces, ¿el qué quería decir? Que esta comparación pues relacionaba y escalaba el poder a medida de que tú tenías movilidad y a medida de que tú tenías esta capacidad de moverte pues en cierta parte como del libre albedrío, ya que pues bueno, o sea, los vigilantes o pues aquellas personas que cuidaban a los reclusos podrían moverse de un lado para el otro vigilándolos, en cambio pues los que estaban dentro de las celdas no tenían el cómo moverse, siempre estaban pues en una posición muy parecida y en realidad no tenían mucho acceso a esta, como a esta posibilidad. Entonces así él menciona que como esto ocurrió antes en realidad, pues que ahora en la actualidad esto ha cambiado y que los que ahora están dentro de las celdas son las minorías y aquellos que están siempre vigilados. Él resalta este punto con los gobernantes, con aquellos que pues llegan a cierto punto de poder, por decirlo así, pero en realidad están vigilados y controlados por el pueblo, por los demás, por la mayoría. Entonces relaciona como este cambio, ¿no? Como el cómo antes las minorías eran las que vigilaban y el cómo ahora las mayorías son las que tienen esa posición de poder y de juzgar a aquellos que están dentro de las celdas. Entonces, como les venía mencionando, Simon se centra en esto, en cómo la modernidad ha cambiado y en realidad consta en resaltar y,
y dice que vale la pena resaltar el que ambas son modernidades, ambas han significado un gran cambio, sin embargo, entre ellas mismas son muy diferentes. Resalta un punto en el que en la actualidad también se han generado cambios en conceptos básicos de la sociedad, como lo es la familia. O sea, ahora la familia es flexible, en la familia existe el poliamor, existe la unión libre, cosas que pues antes en realidad eran muy rígidas y sí o sí debían cumplirse, como tener un matrimonio, la monogamia también. Entonces él resalta esto y resalta estos aspectos que en la vida pues actual cotidiana son normales, o sea, como las diferentes sexualidades, los diferentes géneros, la identidad sexual, que pues en este momento es un tema también igual como de controversia, ¿no? O sea, un tema actual de interés público, diferentes opciones, diferentes puntos de vista, el mundo que se ha creado también a partir de la tecnología. Entonces él menciona esto y también luego nos va a proponer, también pues basado un poco en textos anteriores de Karl Marx, algo que se llamaba el descongelar o diluir los sólidos. ¿Esto en qué constaba? En que en realidad, debido a esto que era sólido y a esto que era rígido, pues el tiempo lo iba dejando atrás, o sea, no avanzaba con el tiempo y era que si algo pues ya no servía, se dejaba atrás por mucho que ya hubiese funcionado. En cambio, pues él resalta que diluyendo eso rígido, como descongelándolo, también es un término que él usa, después se llegaría a decir como, bueno, en la actualidad esto puede servir, esto no puede servir, desechemos esto y volvamos a construir una base sólida. Sin embargo, pues también sin el miedo de que en un punto llegue a necesitar igual de un cambio y se puede hacer tranquilamente. Aquí entra en una comparación con pues los empresarios actuales, con empresarios antiguos como lo era Rockefeller. Rockefeller fue una gran petrolera, que pues igual buscaba muchos bienes físicos, edificios, ferrocarriles, algo en lo que se viera su imponencia y en lo que se viera su poder. En cambio, pues resalta que empresarios o millonarios, o pues las personas ricas de la actualidad, como Elon Musk, Steve Jobs y pues demás personas, en realidad tienen un concepto y tienen algo que les sirve, puede que les sirva 2 meses, puede que les sirva 2 años, y no tienen un apego, no tienen un lamento por tener que deshacerse de ello para seguir avanzando. Igual, con diferentes autores, o sea, el Simon va a tomar varias ideas de diferentes autores, tanto antiguos como nuevos, para resaltar igualmente como este cambio también en el pensamiento. Igual nos va a mencionar el cómo el único apego, por decirlo así, que se ve necesario en este momento de la vida, en este momento de la sociedad, en este momento de la actualidad, es el monetario. O sea, algunos autores mencionan que el peor apego que uno puede tener es el sentimental, ya que eso te estanca, o sea, no te deja avanzar. Y si te apegas a algo que sí o sí debes soltar, a una empresa, a un emprendimiento, a un producto, a cualquier cosa que no te deje avanzar, pues es terrible, o sea, porque no deja que fluyas con el tiempo, y eso también conlleva a que en un punto vayas a llegar al olvido y a un punto de inutilidad en el cual ya nadie se va a fijar en ti. Entonces también nos menciona como este cambio, que a mi perspectiva pues en realidad es cierto. También pues aquí entrando un poco en mi opinión personal y entrando también enfocándonos en que Simon tiene una vista europea de esto, o sea, tiene una vista de cómo se han ido perdiendo las tradiciones, como ese arraigo a la familia que se tenía. Y pues aquí en Latinoamérica podemos mencionar que en realidad ese desarraigo y ese desapego a la familia pues no se ve tanto en realidad. Aquí, nosotros por orgullo y también, por un trabajo de generación en generación, la cultura,
y aquello que nos representa sigue vigente, pues en realidad no muchos lo practican, no a muchos les llama la atención, sin embargo pues hay una gran parte de la población la cual se esfuerza por demostrar la gastronomía, la cultura, los bailes y aquello que en realidad nos representa. Creo que igual algo que nos caracteriza a los latinoamericanos, pues en especial a Colombia, generalizando igual un poco, es el arraigo que tenemos a la familia y el apoyo que buscamos en ella. Bien, entonces ahora pues entrando un poco más en la parte del primer capítulo, tenemos como título Emancipación. Entonces, para darles como un contexto rápido, ¿qué es la emancipación? La emancipación prácticamente consta de liberarse, de la libertad, de soltar aquello que nos ata, esos lazos, esas cadenas, eso que pues tal vez nos hace daño y no nos damos cuenta, o cosas que simplemente debemos dejar y debemos dejar ir, por cosas de la vida, por cosas del tiempo, de que ya no nos funcionan como lo hacían antes. Entonces, pues en esto prácticamente consta la emancipación. Y así comienza Simon Bowman con Marcus explicándonos que en este punto y hablando de la liberación en sí de la sociedad y de aquel modelo socioeconómico que se tenía, el problema de esto es principalmente que debían liberarse de algo que pues aparentaba ser funcional, o sea, aparentaba en verdad pues aportarle algo a la sociedad porque no se veían o pues la gente que no sufría de las afecciones que este tenía pues no notaba, o sea, los que sufrían pues eran los pobres o los trabajadores a los cuales nunca les respondieron bien. Entonces la gente de la alta sociedad, como por decirlo así, pues en realidad nunca se daba cuenta de estos problemas hasta que pues en realidad se vuelve necesario y se vuelve como una necesidad en común, una necesidad social, la de liberarse. Aquí también pues comienza a relatarnos un poco sobre la Odisea, eh, que pues en realidad es un cuento el cual nos cuenta las aventuras de Ulises u Odiseo, como lo conozcan, que un hechizo es arrojado en toda la tripulación de Odiseo y este busca desesperadamente cómo liberarlos porque el hechizo básicamente convierte a sus ayudantes y pues a quienes iban con él en cerdos, convierte a sus ayudantes y pues a quienes iban con él en cerdos. Entonces nos cuenta cómo Ulises o Odiseo comienza a buscar como desesperadamente una solución, algo para liberarlos de ese hechizo, para que vuelvan a ser humanos, para que vuelvan a su forma y para que en el punto en el que vuelvan a llegar a su hogar pues puedan estar con su familia y puedan disfrutar de su familia, de sus esposas, de sus hijos. Entonces comienza a relatarnos esto y en un punto Odiseo, con algunas plantas y algunas mezclas naturales, pues llega como a la poción de la solución, a eso que los liberaba. Sin embargo, pues él le contaba esto a sus amigos, convertidos en cerdos, y al intentar liberarlos, al intentar hacer que tomasen de esto para liberarse y para volver a ser los humanos que antes eran, en realidad ellos le huyen, no lo quieren, hasta que él apresa a uno, le da el dicho remedio, la dicha como mezcla natural, y cuando éste vuelve a ser un humano y vuelve a poder comunicarse con Odiseo, le dice, le ruñe y le alega por qué lo volvió de esa forma, porque lo liberó del hechizo, si eso era lo que él no quería, él quería seguir siendo un cerdo, porque pues en su defensa no tenía preocupaciones, no se debía preocupar por el dinero o por cualquier otra cosa o cualquier otra adversidad, o sea, él solamente existía y comía y ya, y tal vez en un punto iba a llegar a ser la cena de otros, sin embargo, pues eso no le importaba. Ulises, ante esto, pues trata de resaltarle la importancia de su familia, de sus hijos,
de quienes lo esperan en su hogar, pero en realidad este sentimiento que siente eh, aquel hombre liberado, aquel hombre vuelto a la humanidad, en realidad es el que sentían los demás tripulantes de la nave. O sea, no querían volver a eso, no querían volver a sentir dicho sufrimiento. Entonces esto Bauman lo relaciona con el hecho de que la gente tenía miedo de liberarse precisamente al no saber qué iba a pasar, al tener esa incertidumbre. Tal vez les iba bien o tal vez les iba mal, tal vez fracasaban, se volvían más pobres, sufrían más. Entonces este era el miedo constante y por eso también Marcos resaltaba que no había apoyo en las masas, no había apoyo en la mayor parte de la sociedad debido a este miedo y a este arraigo que tenían de, bueno, tal vez nos va mal, pero si nos arriesgamos puede que nos vaya aún peor, entonces mejor quedémonos así. O sea, toleraban el hecho de tener tal vez una mala vida o de no vivir como quisiesen por el miedo al que iba a pasar. Igualmente Bauman cita a Castoriadis, el cual habla de cómo la sociedad ha perdido ese punto de cuestionarse a sí misma y cómo también esto se relaciona al miedo del que antes les hablé. O sea, el miedo de no cuestionarse una sociedad mejor, un proceso socioeconómico mucho mejor, que favorezca a las mayorías, no solo a aquellos que tienen los recursos o pues que tienen las riquezas. Y él habla y juzga a la sociedad por esto, por no seguirse preguntando y por no seguir queriendo avanzar y estancarse en esto. Esto precisamente nos habla de por qué el paso de una modernidad sólida a una modernidad líquida fue como tan igualmente tan rígida, precisamente por este arraigo que tenía a su vida, a su vida independientemente de fuese como fuese. Tal vez los que más sufrían y los más revolucionarios, por decirlo así, en un punto sí lo querían y invitaban a la gente y lo apoyaban. Sin embargo, pues aquellos que estaban medianamente bien, pero no del todo, pues no veían esto como una posibilidad, no querían arriesgarse. Relacionándose con esto también nos lleva a un punto en el cual menciona que las rutinas degradan, pero también protegen. Las rutinas nunca van a permitir un avance, no permitían no sé, tal vez obtener un mejor puesto en un trabajo o llegar a ser alguien de un estrato, de una posición más alta de la que venía. Sin embargo, pues él decía que igualmente, como esto degradaba eso, igualmente degradaba muchas esperanzas de salir adelante, las protegía en cierta parte eso que uno tenía. O sea, el punto era que tal vez un hombre en la vida solo se ganase una moneda. Entonces era degradante y era degradante con su esperanza y con sus sueños de llegar a ganar más. Sin embargo, protegía esa moneda. O sea, independientemente de lo que pasara, se iba a ganar una moneda. Y eso también nos lleva a correlacionarlo y a pensarlo en que en realidad lo que decía el anterior pensador era muy cierto. La gente empezó a no cuestionarse, a acostumbrarse y a tolerar la realidad de la sociedad en la que vivía. Entonces, pues aquí como igual entrando un poco en mi opinión personal, creo que Simon crea un enfoque al miedo y al arraigo que tenemos al pasado, al miedo y al arraigo de la vida que tenemos y al miedo de avanzar, al miedo de que algo cambie, porque aunque puede que cambie para bien, siempre vamos a tener primero presente lo malo, como no, puede que me pierda, puede que pierda esto que tengo, puede que no avance, puede que me vaya mucho peor de lo que ya me va, o puede que ahora me vaya muy bien y arriesgándome a esto, viviendo esto nuevo, se me vaya todo para el piso. Y él se enfoca mucho en esto, en este capítulo, porque así igualmente fue el inicio de esta modernidad líquida. Fue con miedo y con inseguridades del avanzar.